Buenos días a todos y a todas. Adelina Hinarejos, abogada de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Hoy domingo, 7 de junio, vamos a daros explicación de algunas de las actividades que ya os veníamos explicando cómo se iban desarrollando, tanto en fase 0, fase 1 y fase 2, y ahora, por fin, hablaremos de estas actividades en fase 3. En concreto, vamos a hablar del comercio al menor, el comercio minorista y otras actividades asimiladas. Bien, como todos sabéis, el 30 de mayo se publicó en el BOE la fase 3, si bien ha habido alguna modificación como la que se ha producido en este 6 de junio, ayer 6 de junio, en el que se publicó una orden que modificaba algunas cositas que en todo caso, si entran dentro de estas actividades, os las comentaré expresamente. También, como todos sabéis, se ha prorrogado el estado de alarma y este se extiende hasta las 0 horas del 21 de junio del 2020. Bien, este vídeo en concreto, como ya os he comentado, hablábamos del comercio minorista y actividades asimiladas o profesionales asimiladas. Bien, en cuanto a las medidas generales de higiene y prevención que regula cualquiera de las actividades de esta fase 3, se mantiene más o menos igual, por lo tanto no entraremos al detalle. A modo de recordatorio, hablábamos del fomento del teletrabajo en fase 2 y se mantiene en fase 3, con alguna novedad en fase 3, y es que las empresas o los empresarios podrán elaborar un protocolo de reincorporación de la actividad presencial de sus trabajadores, siempre en coordinación con prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Pero, insisto, son algunas introducciones insignificantes. En cuanto a las medidas de protección de prevención de riesgos de los trabajadores, se mantienen las de fase 2. Acordaros de los EPIs, de la formación y la información. Acordaros del fichaje, en el caso de que se mantenga el fichaje por huella digital se tenía que limpiar antes y después del uso, de la distancia social de 2 metros, de la limpieza de las zonas comunes. En cuanto a la prevención respecto a la coincidencia masiva de las personas para evitar aglomeraciones, se mantiene, por tanto, se mantiene la organización de la actividad horaria para evitar aglomeraciones de entrada y salida en las franjas horarias que se considere que se va a producir en este caso, pues en locales de comercio, etcétera. En cuanto a las medidas de higiene y actividades, se mantienen también, por ejemplo, la limpieza y desinfección de pomos, de sillas, de todas las zonas de mayor uso, el uso de ascensor, evitarlo con preferencia a las escaleras, etcétera, etcétera. En fin. Como única novedad también en cuanto a las medidas de higiene y de los clientes y actividades, comentaros, por ejemplo, que los aseos, baños, vestuarios, etcétera, aquellos que sean hasta 4 metros, solo tendrá cabida una persona, solo podrá usarlo una persona o, en caso de ser una persona dependiente, su acompañante. En caso de que sean superior a 4 metros o que existan cabinas, aseos, etcétera, etcétera, hablamos de un 50%, ya sea de las cabinas, de los aseos, etcétera, como de los espacios abiertos de estos vestuarios, baños, etcétera. Vamos a entrar, por tanto, en el comercio minorista y servicios asimilados. Aquí ya no se habla de superficie útil, por tanto, la reapertura de estas actividades con independencia de la superficie útil. Se amplía el aforo al 50% del aforo total. Acordaros que en fase 2 estamos hablando de un 40%. Y en caso de que existan distintas plantas, pues el 50% será referente a cada una de sus plantas. También acordaros que, en todo caso, si no se puede mantener la distancia social de 2 metros, pues tendrá que acceder un único cliente. Esto se mantiene. Por tanto, ampliación del aforo al 50%. También han de cumplir el mantenimiento de un horario de atención especial para las personas mayores de 65 años. Y en el caso de los centros comerciales, unas medidas de higiene concretas que explicaré más adelante. Se mantiene también, igual que en fase 2, la posibilidad de establecer sistemas de recogida de compra vía internet o compra por teléfono en el centro, en el local, siempre y cuando, insistimos, se garantice la evitación o se evite la aglomeración, la posibilidad de aglomeración. Se mantiene también el reparto a domicilio o la posibilidad de crear un reparto a domicilio para colectivos determinados. En cuanto a los mercadillos, que hablábamos en fase 2 de un 30% de los puestos, se amplía a un 50% de los puestos, asegurando siempre la distancia mínima social entre clientes de 2 metros. El ayuntamiento, igual que en fase 2, también podrá ampliar
y habilitar nuevos días, ampliar superficie para ampliar puestos o, en su caso, habilitar nuevos días para poder alternar los puestos que se puedan abrir. Y siempre pues, deberá priorizar, por supuesto, puestos que sean de alimentación y elementos de primera necesidad. En los centros comerciales, que ya se abrieron en fase 2, se abren las zonas comunes. El límite del aforo de los centros comerciales en los locales era del 30%, ahora se amplía al 50%. Y en este caso, el aforo de estas zonas comunes es del 50%. Y, lógicamente, el centro comercial deberá establecer un plan de autoprotección para evitar pues, aglomeraciones, etcétera, etcétera. El aforo de los establecimientos se amplía también al 50%, acordaros que en fase 2 era de un 30%, por lo tanto, zonas comunes ahora 50%, establecimientos y locales que están integrados en este centro comercial 50%. Ambos han aumentado. No obstante, así como anteriormente en fase 2 en las zonas comunes simplemente se permitía su uso para tránsito, a excepción de que hubiesen terrazas de cafeterías, etcétera, dentro del centro comercial, también se prohibía las zonas comunes infantiles, ludotecas y actividades recreativas. Ahora, en fase 3, se permite, siempre y cuando, en todo caso, se pueda mantener la distancia social de 2 metros y las medidas que el Ministerio de Sanidad establezca al respecto. Como medidas de limpieza e higiene, en general, pues se mantiene la limpieza de 2 veces al día y ahora se dice que puede ser una, que antes era obligatoriamente realizarla al final de la jornada, al final o antes de la reapertura del día siguiente, ¿vale? También se mantiene, en general, no solo para centros comerciales, sino en general, también se mantiene el cierre por limpieza del establecimiento con aviso a los clientes. Se mantiene también la revisión cada hora de los servicios. Se mantienen las medidas de protección del personal trabajador, que debe mantener 1 metro de distancia social si tiene protección a través de barrera, etcétera, o 2 metros si no la tiene. En el caso de que no se pueda mantener esta distancia social, como fisioterapeutas, como peluquerías, pues se mantiene el uso de los equipos de protección individual suficientes para evitar el contagio. Se mantiene también en establecimientos de venta de ropa, pues la higienización de la ropa, etcétera. Se mantiene la prohibición del uso de artículos de prueba de perfumería y se permite, como se permitió en fase 2, el uso de artículos de prueba de telecomunicaciones, siempre que se garantice que un trabajador se destinará para la higienización de estos artículos, que después de probados por un cliente pues serán higienizados. En cuanto a los centros comerciales, como medidas concretas, recordaros que los aseos familiares y aquellos destinados a lactancia se podrán usar por una familia. En el caso de limpiezas de zonas recreativas, deben hacerse de forma regular y lo más adecuado posible, siguiendo las instrucciones, insisto, del Ministerio de Sanidad. Se mantienen también, igual que en fase 2, para estos locales comerciales, minoristas y actividades asimiladas, el aforo, las medidas de control de aforo. Recordaros, como ya se explicó con detalle en fase 2 y os remitimos a este vídeo para no ser repetitivos, pues que hay que evitar o hacer que el tiempo de permanencia de los clientes sea el justo y necesario, el imprescindible para la compra o para la recepción del servicio que se le está dando. Señalización respecto de aforo máximo, si hay 2 puertas, entrada y salida, una destinada para entrada y otra para salida, etcétera, etcétera. Control de parking, en fin, digamos que a grandes rasgos para estas actividades se mantienen las medidas anteriores, especialmente las de higiene, etcétera. Lo que ha habido cambios significativos es en los aforos, es decir, en general ya no hablamos de superficie máxima, cualquier local puede abrir, pero además aumentamos al aforo al 50%. En el caso de los locales y actividades asimiladas. En el caso de los mercadillos también los aumentamos al 50%.
En el caso de los centros comerciales, aumentamos también al 50% y además permitimos el uso de las zonas comunes y abrimos por primera vez en esta fase zonas recreativas como ludotecas, etcétera, etcétera. Por tanto, estos son los grandes cambios en cuanto a aforo, porque el resto es bastante similar a la fase 2 de esta actividad. Espero que os haya servido. En cualquier caso, como siempre, estamos a vuestra disposición. Poneros en contacto a través de las redes sociales y aclararemos las dudas que tengáis. Como siempre, os deseamos mucha salud, ánimo y fuerza, que ya queda poquito.